Capítulo 53. Campo de nieve eterna. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. La multitud observó con asombro cómo dos grandes cascadas de poder al revés se elevaban hacia el cielo antes de desaparecer en ese vasto vacío azul. Uno era el blanco más puro, perfilado con un tono azul pálido que suavizaba la intensa luz que producía, evitando que sea cegador. El otro era de un rojo intenso, incluso más oscuro en los bordes, que contrastaba magníficamente con el otro y solo aumentaba las expectativas de la multitud sobre la pelea que se avecinaba. Si pudieran verlo siquiera. Del mismo modo, los capitanes miraban con ansiedad las armas que emergerían de detrás del velo del poder. Nadie sabía de qué tipo de Bankai serían testigos hoy, y el incidente de Aizen les había dado a todos una razón más para prestar atención a tales cosas. Incluso si sacrificaran el absoluto secreto de su Bankai, valdría la pena recuperar la confianza que se había perdido. Además, el capitán comandante esperaba que las historias de estas peleas se extendieran por todas partes. Lo suficiente como para que su verdadero poder se exagerara 100 veces cuando llegaran a los oídos del enemigo. Era posible que la persona más impresionada por la exhibición fuera Isana, quien estaba observando con los ojos muy abiertos la exhibición de poder total ante ella. Nunca antes había visto algo así, de hecho, el único Bankai que había visto había sido el de Byakuya por razones obvias. Era poco probable que alguien fuera del Gote 13 pudiera ver uno. Sin embargo, aquí estaba ella, de pie ante gigantes, uno de los cuales era su hermana. Estaba tan perdida en el momento que no se dio cuenta de que inconscientemente había puesto su mano en el brazo de Byakuya, buscando estar castigada por este poder loco. El noble miró sorprendido antes de tomar su mano entre las suyas. Esto pareció sacarla de su aturdimiento y miró hacia abajo, algo avergonzada por su demostración de debilidad. Rukia se ha vuelto fuerte. Byakuya dijo simplemente, pero era todo lo que necesitaba de él. Sí, ciertamente ha crecido. Isana respondió suavemente, apretando su mano. Gracias. Ichigo, quien había mirado cuando escuchó la voz de Byakuya, instantáneamente miró hacia otro lado y se concentró en la pelea de nuevo. Ver al hombre estoico comportarse tan, humanamente, todavía era bastante nuevo para él y no le gustaba ver escenas románticas en el mejor de los casos. Los que están con el hermano de su novia, podrían mantenerse lo más lejos posible de él. Para él, fue la similitud con el Bankai de Byakuya lo que lo golpeó primero. Al soltar la espada, ese pilar de poder blanco, parecía que alguien había estado prestando atención a las habilidades de su hermano. Pero lejos de irritarlo, lo hizo sonreír. Fue agradable ver que su relación había mejorado hasta el punto en que eran tan buenos como hermanos reales. Después de todo, eso era todo lo que siempre había querido de Byakuya. Finalmente, el humo y los pilares del Reiatsu comenzaron a aclararse, revelando que ambos tenían armas que eran aproximadamente el doble de su tamaño. Ikkaku estaba de pie con dos grandes espadas en la mano, ambas ligeramente diferentes. La derecha tenía forma de T pero estaba curvada en la parte superior donde la hoja brillaba como testimonio de su nitidez. Sin embargo, la hoja izquierda era más como una punta de lanza. Ambos tenían grandes borlas de piel roja unidas a la base de la hoja. La parte más extraña de su Bankai para la multitud era la gran hoja en forma de hacha que flotaba en el aire detrás de sus hombros con una cresta de dragón serpenteando a lo largo del trozo de metal. La primera respuesta que escuchó Ichigo fue la risa de Kenpachi. Jaja, sabía que el Bankai de Madrame sería físico. Ichigo asintió en silencio, nada más le vendría bien al furioso luchador que el arma absurdamente exagerada que vio frente a él. Sus ojos se volvieron hacia Rukia, para ver lo que había estado esperando desde que ella entró al campo. Su Bankai. Se quedó quieta, el hielo se extendió desde sus pies, cubriendo la mitad de la arena y su mano en la hoja que, en lugar de caer al suelo como la Senbon Sakura de Byakuya, había sido apuñalada en el nuevo campo de hielo. Pero ya no era la katana blanca con la que estaban familiarizados, se había convertido en algo mucho más imponente, pero igual de hermoso. En el lugar de las espadas había una guadaña elegante, blanca, de doble hoja, que se extendía por encima de su cabeza a unos pocos metros. El hielo todavía se aferraba a la base del arma, que era un pomo elegante, débilmente inscrito, con una hoja curva corta y mortal en el extremo. Incluso la empuñadura curva de la hoja era blanca, además de estar hecha de madera y tener un pequeño anillo de metal incrustado cerca de la cabeza del arma. Adjunto al anillo había una cuerda con un pequeño cristal o fragmento de hielo en el otro extremo y una cinta blanca unida a eso. Sin embargo, era la hoja la que atraía más ojos, las dos hojas blancas parecían demasiado puras para su lugar en un arma.
La hoja principal se estiró hacia adelante, lista para hacer un corte brutal en cualquier cosa con la que entrara en contacto. Por el contrario, la segunda hoja miraba hacia arriba, llegando por encima de la hoja principal y golpeando el cielo a pesar de tener solo una quinta parte de la longitud de la primera. Ambos estaban conectados por una extensión curva y suave de la empuñadura que se partía en pequeños zarcillos al llegar a las hojas. Youden, Sode no Shirayuki. Rukia dijo en voz baja mientras se adelantaba para tomar el arma con ambas manos, haciéndola lucir como la parca que era. Ikaku silbó en agradecimiento por el arma. Esa es una bonita espada, y no todos los días digo eso. Luego sonrió. ¿Pero se mantendrá a la altura de mi Bankai? Ryumono Usukimaru. ¿Por qué no nos enteramos? Preguntó Rukia, antes de desaparecer con un estallido de Shunpo y aparecer ante él con su guadaña ya balanceándose. Su oponente usó su espada izquierda para bloquear el arma y movió su pie hacia atrás para balancear el derecho hacia ella, pero fue tomado por sorpresa cuando sintió que se deslizaba. ¿Deslizar? ¿Contra el terreno accidentado de la arena? Miró hacia abajo con sorpresa al ver que el suelo estaba en realidad tan congelado como lo había estado a su alrededor cuando activó su Bankai por primera vez. Comprendiendo rápidamente la situación, deslizó su espada hacia un lado y saltó, asegurándose de pararse en el aire en lugar de aterrizar de nuevo en el suelo. Ese es un buen truco. Lo felicitó, entendiendo la situación desde su punto de vista en el aire. El campo helado a su alrededor se había movido con ella cuando ella cambió de posición, haciendo que el suelo de él fuera inestable mientras que el de ella no lo era. Ya tenía un indicio de que su banca iba a hacer lo opuesto al suyo, lo que significaba que sería capaz de hacer muchas cosas mientras que la suya era simplemente un aumento directo de fuerza. El resultado de lo cual significaba que tenía que estar alerta durante esta pelea, el movimiento equivocado podría llevarlo a un infierno helado sin muchas esperanzas de escapar. Gracias. Rukia dijo con una pequeña sonrisa que desmentía su cerebro estratégico, que estaba haciendo tic-tac y tratando de decidir cuál era la mejor manera de lidiar con alguien que era pura fuerza física. Pero solo ser capaz de afectar el suelo podría obstaculizarlo. Ikaku sonrió y saltó de nuevo a la acción sin aterrizar, apuñalando hacia adelante con la punta de su lanza. Rukia se echó a un lado y lo sorprendió levantando su gran guadaña y girándola para que la hoja principal tocara el hielo y la pequeña hoja en el pomo estuviera frente a él, luego se lanzó hacia adelante. Todo esto se hizo en alrededor de un segundo e Ikaku se vio obligado a esquivar la secuencia de ataques para que no perdiera la cabeza por el arma temible. Pero estar a la defensiva no era su estilo y pronto encontró la oportunidad de tirar el arma a un lado, desequilibrarla y permitirle que le hiciera un corte superficial en la pierna. La herida se cubrió de hielo en un instante y golpeó el pomo contra el suelo, usándolo como apoyo mientras le daba una fuerte patada en el pecho. Sin embargo, no fue lo suficientemente fuerte como para dañarlo y la puso en una mala posición cuando golpeó con su espada curva. Los ojos del teniente se agrandaron, al igual que la audiencia mientras todos se preguntaban si la pelea se iba a llevar a un final repentino y violento. Pero el ataque nunca llegó. En cambio, Ikaku se quedó con su espada alojada en el hielo mientras se preguntaba cómo su oponente había logrado escapar de él sin usar Shunpo. Una pregunta que fue respondida un momento después cuando giró la cabeza para ver un fragmento de hielo surgir del campo justo antes de que su oponente saliera de él. La hoja mortal en sus manos una vez más se balanceó hacia él. Esta vez, con su movimiento obstaculizado, solo pudo doblarlo parcialmente e hizo una mueca cuando sintió la hoja helada cortarse en su espalda mientras se agachaba y finalmente lograba salir del hielo para contraatacar. Rukia estaba mentalmente molesta por tener que usar esa habilidad tan pronto en la pelea, había sido algo que había preferido guardar para una sorpresa más adelante. Pero había hecho su trabajo, por lo que no tuvo muchas quejas en ese frente. Mientras se defendía de la avalancha de golpes lo mejor que podía cuando luchaba contra un oponente tan hábil, encontró el tiempo para mirar hacia un lado, hacia el borde del campo de hielo. A pesar de lo mucho que se defendió una y otra vez, sentiría la hoja cortándola, haciéndola apretar los dientes y congelarse sobre la herida para evitar la pérdida de sangre. Solo podía estar agradecida de que todos los cortes hasta el momento, aparte de uno desagradable en su pierna, habían sido bastante superficiales y no habían afectado su momento. Sin embargo, mantuvo la vista en el brillo rojo cada vez mayor que se movía a lo largo de la cresta del dragón de su arma, seguro que era relevante para su Bankai. Bien, solo necesito idear un plan.
Pensó, evitando sus espadas mortales para intentar pensar durante unos segundos. Pero Ikaku no tenía nada de eso, sabía tan bien como ella, si no más, que su mejor apuesta era intentar atraparlo como lo había hecho antes. Del mismo modo que ella sabía que él la haría un trabajo rápido si continuaba luchando con él en combate cuerpo a cuerpo debido a su arma y su abrumadora habilidad con dos espadas. Así que mantuvo estrecha la distancia entre ellos, constantemente a la ofensiva y obligándola a bloquear sus golpes con su gran guadaña. Incluso mientras trataba de encontrar un espacio para devolver el ataque, la punta de la lanza fue golpeada hacia su abdomen, lo que hizo girar a Sode no Shirayuki para desviar el arma lejos de ella. Quiso la suerte, la fuerza de su giro hizo que Ikaku perdiera el equilibrio y ella tomó la iniciativa de balancear su gran espada en su cabeza. Los ojos de Ikaku se agrandaron y se agachó para no ser atrapado por la hoja apuntando hacia arriba que venía detrás de la gran hoja en la parte delantera del arma. La teniente aprovechó su distracción momentánea y redirigió su espada hacia abajo, apuntándola hacia el suelo. En el siguiente instante, lo apuñaló en el suelo, forzando su reiatsu a través de la hoja y hacia la tierra congelada a su alrededor. Mientras lo hacía, picos congelados se dispararon hacia arriba, explotando a su alrededor en un círculo a su alrededor. La repentina afluencia de hielo tomó a su oponente por sorpresa y él sonrió mientras saltaba hacia atrás, numerosos fragmentos cortaron sus piernas y dejaron rasguños sangrientos a su paso. Aterrizó fuera del alcance de su hielo y se dejó caer al suelo por un momento, mirando la trampa resbaladiza que claramente podría usarse como una trampa mortal rápidamente. Se tomó el momento para tratar de encontrar una debilidad en su Bankai, después de todo, solo porque eran más poderosos no significaba que no tuvieran sus defectos. El suyo era un ejemplo perfecto, la hoja grande y salvaje se volvía cada vez más frágil a medida que se volvían más poderosas. Después de todo, el poder crudo siempre tenía el costo más alto, pero aún estaba seguro de que la clave de su victoria sería su Bankai defectuoso. Eso y sabía que tenía más experiencia en combate que el teniente, sin importar su posición respectiva. Los pensamientos del tercer asiento se interrumpieron cuando el campo de hielo comenzó a agotarse rápidamente, atrayéndose hacia adentro a su alrededor antes de finalmente reducirse a solo un pequeño disco alrededor de sus pies. Justo cuando pensó que tenía la ventaja, que su reiatsu se había agotado, un camino de hielo atravesó el suelo, dirigiéndose directamente hacia él. Ikaku reaccionó instantáneamente, saltando hacia arriba para evitar cualquier ataque que se le acercara. Pero sus ojos se agrandaron cuando una columna de hielo creció desde el lugar donde el hielo se detuvo, rápidamente poniéndose a la altura de él. Una sonrisa apareció en su rostro cuando creyó que el ataque había fallado, pero esa suposición pronto se demostró falsa. Cuando Rukia se formó en la parte superior del pilar, su guadaña se levantó por encima de su cabeza con ambas manos y estaba lista para ser comprada sobre él. ¿Cuál fue? Duro. Incluso cuando había levantado ambas hojas en forma de X para defenderse, sintió que la hoja se clavaba en su hombro, el hielo se extendía desde la herida incluso mientras continuaba desgarrándole la carne. El sonido del metal rompiéndose y la vista de sus oponentes determinados ojos violetas fueron todo lo que vio antes de que la oscuridad nublara su visión momentáneamente cuando fue lanzado hacia el suelo. Tan rápido, de hecho, que una onda de choque explotó a su alrededor en su camino hacia abajo, creando un anillo sobre él cuando se estrelló contra el suelo, las rocas rechinaron contra su espalda. Cuando finalmente abrió los ojos, miró sus espadas para verlas destrozadas y su Shiakuso hecho jirones. Pero todo lo que pudo hacer fue reír, a pesar de la dolorosa herida que había sido forzada en su pecho. Supongo que debería haber practicado más con mi Bankai, bueno, los secretos ahora. Ikaku se atragantó, mirando a Rukia cuando ella se dejó caer a su lado. Ah, así que eso fue todo. Dijo, notando que el campo de hielo a su alrededor se había agotado en gran medida por ese ataque. Rukia asintió y dejó que su Bankai se desvaneciera, la espada regresó a su estado Shikai cuando el cuarto escuadrón se apresuró a entrar en escena para cuidar de las heridas de ambos. Sí, Gyōden ocupa una gran parte de mi Reiatsu, así que apenas puedo usar Kidou cuando lo uso, además los ataques que usan el campo ocupan una parte de él, aunque Sode no Shirayuki me ha dicho que tiene más que ver con mi inexperiencia con mi Bankai. Ella explicó mientras lo levantaban y lo colocaban en una camilla. Ikaku solo asintió y se dejó llevar, Rukia mirándolo con una expresión un poco preocupada. Ella hubiera preferido que no terminara con un ataque tan violento, pero cuando estabas luchando contra un berserker no había mucho que pudieras hacer para detenerlos.
Aunque si ese ataque hubiera fallado, entonces ella habría sido la que tuvo un corte profundo en ella, ya que su Reiatsu ya se había reducido a una cantidad apenas utilizable en combate. Así que finalmente dejó ir su Shikai, su Zanpakuto regresó a su estado básico. La ganadora respiró hondo, solo ahora se dio cuenta de cuánto sudor se había acumulado y había sido retenido por el aire helado a su alrededor y lo cansada que estaba. Ganadora, Rukia Kuchiki. Teniente del quinto escuadrón. Yamato gritó con brusquedad, seguido por el rugido de la multitud mientras la vitoreaban. No era algo que realmente registrara, su mente todavía estaba algo aturdida por el combate y el agotamiento masivo de su energía. Pero de alguna manera sus años de noble entrenamiento lograron que se inclinara ante el capitán comandante y levantara una mano débilmente hacia la multitud, reconociendo sus victores. Sus ojos recorrieron los rostros de los animadores Shinigami, apenas distinguiendo a nadie mientras pasaban borrosos. Pero se detuvo en uno. En naranja. Sus ojos se detuvieron en Ichigo mientras él le sonreía, sus ojos prácticamente encendidos con sentimiento mientras aplaudía por ella. Estaba orgulloso, muy orgulloso de ella. Siempre la habían retenido en una posición que merecía sus talentos, pero aquí y ahora los había mostrado al mundo. Que ella era Rukia la Shinigami. No una marioneta de la casa Kuchiki, no una niña perdida que necesitaba ser rescatada. Un soldado fuerte. No, una líder fuerte que podía defenderse en combate con los mejores. Por eso hizo algo que rara vez hacía, algo que incluso llamó la atención de los capitanes que lo rodeaban. Él se rió, abierta y felizmente mientras aplaudía por ella, tentado a levantarse pero simplemente absteniéndose de hacerlo. Y ella le devolvió la sonrisa, sabiendo que él estaba tan feliz como ella por su éxito. Bueno, para ser honesta, apenas podía creer que había logrado ganar, dado que sus oponentes eran una luchadora con más experiencia que ella y no había tenido Bankai por mucho tiempo. Ella se aseguraría mucho de agradecerle a su tutor más reciente, Yoruichi. La ex princesa la había ayudado mucho mientras se entrenaba para su Bankai, aunque no la ayudaría durante su entrenamiento con el arma. Esa era una pregunta para después. Mientras tanto, en la mansión Shiowin. Me alegro de haber esperado. Yoruichi sonrió, sonriéndole a la chica en la enorme pantalla que Urahara había transportado desde el mundo humano. Después de jugar un poco con él, declaró que era seguro usarlo con su cámara modificada y reclutó a Yoruichi para instalarlo en un pasillo en el borde de la propiedad Shiowin. El mismo borde. Los Shinigamis presentes tuvieron la suerte de poner un pie en el terreno después de todo, especialmente dadas las raíces de su familia en el cuerpo de Shihiro. ¿Por qué esperaste? Urahara preguntó desde su lado, sosteniendo la caja con sus ganancias en ella como una madre sostendría a su hijo recién nacido. El ex capitán sonrió. Fue mucho más emocionante verlo en combate real la primera vez, en lugar de estropear el espectáculo por mí mismo. Asintió con la cabeza, viendo cómo Rukia dejaba la arena. Es un Bankai bastante versátil, muy parecido a su propio Bankai de Shika y Byakuya. Me pregunto qué estará pensando Ichigo en este momento, sonrió, acariciando gentilmente la caja en sus brazos. Yoruichi rodó los brazos al ver cómo estaba tratando el dinero, segura de que él también dormiría con la caja. Bueno, si la caja estaba en la cama, ella no lo estaba. Se veía difícil y como si se interpusiera en el camino de sus actividades nocturnas habituales. Tendría que decidir cuál si se quedaban cuando se trataba de eso, ella no estaba conteniendo la respiración. Volvió su atención a la pantalla mientras Urahara empujaba el controlador de la cámara con el pie, girándolo para que mirara a los capitanes reunidos. El efecto fue la instanciación. La pareja se echó a reír cuando vieron la expresión feliz de Ichigo, simplemente se veía tan fuera de lugar en su rostro generalmente serio. Gruñón podría ser una mejor palabra, dado su perpetuo ceño fruncido. Pero su expresión actual estaba muy lejos de eso, incluso Byakuya parecía un poco desanimado por el hombre feliz a su lado. Entonces, ¿qué está pensando? Yoruichi se rió, secándose una lágrima del ojo. No me atrevería a adivinar. Urahara se rió entre dientes, feliz sin embargo de que Ichigo fuera tan feliz como él. Por mucho que le encantara molestar a su protegido, sabía que los deberes de un capitán podían volverse abrumadores a veces. Especialmente cuando tenía sus propios problemas potencialmente mortales además de eso cada 2 días. Sabía que su compañera sentía lo mismo, dado que lo había estado vigilando desde que regresó de Hueco Mundo por si parecía que se estaba desgastando. Pero parecía que no iba a aceptar nada de eso. Con otra risa entre dientes, inclinó la suya hacia abajo. Bueno, ahora solo tenemos que esperar y ver si ella tiene lo necesario para enfrentar el próximo desafío que le espera.
Quizás deberíamos ir a eso en persona. Yoruichi cuestionó, más serio ahora. ¿Crees que no se lo tomará bien? Preguntó Urahara, a lo que ella asintió. Él es un protector después de todo. Bueno, no sabemos si Yamamoto lo hará, por su bien, espero que no. No será público, pero sigue siendo un duro desafío para hacer pasar a alguien. Con suerte, la próxima pelea le dará suficiente confianza en ella para detener ese plan. Solo podemos esperar. Yoruichi asintió, volviendo su atención a la pantalla. Cruzarían ese puente cuando llegara el momento. Capítulo 54. Lealtad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. Después de la impresionante demostración de destreza en el combate que el Shinigami presente había tenido la suerte de presenciar, Yamamoto informó a la multitud que habría un descanso antes de la próxima pelea. Si bien algunas personas aprovecharon el intervalo para estirar las piernas, la mayoría de los espectadores optaron por permanecer en el estadio y conversar con sus compañeros de trabajo sobre los procedimientos. Sin duda, apostar por sí mismos sobre quiénes serían los próximos capitanes. Después de todo, tener conocimiento previo de quién podría ser su capitán no tenía precedentes. Los propios capitanes permanecieron en el balcón en su mayor parte, algunos se fueron por un momento o dos para tomar algo para comer o hacer sus necesidades. El mismo Ichigo se quedó quieto, preguntándose si Rukia vendría a verlo o si estaría descansando para su próximo encuentro. Quería verla. Cualquiera lo haría en su situación, dado que había tenido que verla luchar contra un oponente feroz. Sin embargo, Yamamoto había dado instrucciones estrictas para que los capitanes se mantuvieran alejados del cuartel, siguiéndolo con algo sobre todos los capitanes que necesitan valerse por sí mismos a veces. Por supuesto, Ichigo lo habría ignorado de inmediato si Byakuya no hubiera intervenido y dicho que iba a ver cómo estaba su hermana, sacando una tarjeta que Ichigo aún no podía, familia. Yamamoto había abierto un ojo antes de dejar ir a regañadientes al noble, mientras que al mismo tiempo afirmaba que la posición de Byakuya era la única excepción que permitiría. Probablemente debido a todas las personas, Byakuya no era alguien que le daría un apoyo injusto a Rukia. Aún así, esto no ayudó mucho a calmar el temperamento de Ichigo mientras él, a falta de una palabra mejor, se enfurruñó. Apuesto a que esto es solo algo noble de nuevo. Murmuró infantilmente a nadie en particular. El viejo tiene razón, ¿sabes? Dijo Shunsui, deslizándose en el asiento junto a él. El otro capitán hizo una mueca de dolor, sabiendo que había estado actuando de una manera bastante vergonzosa. Sí lo sé. Ichigo suspiró, descansando su cabeza en el respaldo de su silla. ¿Qué sabes? Has crecido un poco, Ichigo. Ichigo le lanzó una mirada en respuesta, ignorando la risa del capitán mayor. Cállate, sé que no estoy actuando como un capitán en este momento. De repente recordó que estaba hablando con alguien muchas veces de su edad a quien realmente respetaba por una vez y gimió. Esto apesta. Dijo simplemente, consiguiendo otra risa del otro hombre. Eso es así, pero los líderes tenemos que dar un buen ejemplo. Por mucho que tu escuadrón quiera que estés ahí para ellos, quieren mostrarte que pueden valerse por sí mismos y la mayoría sueña con pelear a la par con su capitán. El anciano lo sabe más que nadie, por eso no nos deja ir y apoya a quienes buscan unirse a nosotros. Si tienen éxito, estaremos allí para felicitarlos como a nuestros iguales, si fallan entonces estaremos allí para recordarles lo que quieren lograr. Pero hasta entonces, deben recorrer ese camino solos, para demostrarnos a nosotros y sobre todo a sí mismos que valen la pena ser capitán. Shunsui terminó su pequeño discurso con una sonrisa y se llevó un pequeño platillo de sake a los labios. De dónde lo consiguió Ichigo no tenía idea. Pero a pesar de todo, asintió con la cabeza, entendiendo el punto que el capitán mayor le estaba ayudando a entender. Gracias, Kyouraku. Supongo que lo has visto todo antes, casi olvido cuánto tiempo llevas haciendo esto algunas veces. Lo tomaré como un cumplido. Él sonrió y se subió el sombrero. No quiero que ustedes, los capitanes más jóvenes, se pongan nerviosos solo porque nosotros, los viejos, llevamos un tiempo aquí. Bueno, podría ser solo porque eres más poderoso que la mayoría de nosotros. Ichigo señaló, antes de continuar. Pero no te preocupes, sé que todos tenemos el mismo rango aparte del capitán comandante. El capitán mayor tarareó y le dio a Ichigo una mirada contemplativa. No lo sé, tienes un poder aterrador detrás de ti, sé que no me gustaría pelear contigo. Dile eso a Kenpachi. Él refunfuñó. Shunsui no es de los que se pelean innecesariamente sin importar la persona, él piensa que son una pérdida de tiempo.
Dijo una nueva voz y la pareja se volvió para ver a Ukitake acercándose a ellos con su habitual sonrisa afable. ¡Qué cruel, Jushiro! Sabes que me estoy reservando para los momentos en que me necesiten. Dijo estirándose, Ukitake tomando asiento a su lado. ¿Te refieres a permanecer en bares de sake? Bromeó su viejo amigo. Ichigo hizo una mueca cuando recordó su experiencia más reciente con el alcohol. Ciertamente no era algo que estuviera ansioso por volver a intentar, sin importar cuántas veces Renji lo invitara a salir con sus amigos en el día 11. El dolor de cabeza de la mañana simplemente no valía la pena en su opinión, especialmente cuando Rukia no tendría piedad de él. Por mucho que a él le hubiera encantado devolverle el favor después de que ella se fue a beber con Ranjiku, de alguna manera se las arregló para salirse con la suya con solo el más pequeño de los dolores de cabeza, a pesar de su pequeño tamaño. Lo que solo la hacía más despiadada si alguna vez ganaba el tiempo en que él había estado bebiendo, no hace falta decir que no fue agradable para él. Pasaré por el bien. Dijo, consiguiendo una pequeña risa de los otros capitanes. No me importa, hay más para mí de esa manera. Estoy seguro de que no te importará venir a tomar una copa después de esto, ¿verdad, Jushiro? El capitán del 13º escuadrón lo consideró por un momento antes de responder. Bueno, no me importa ir al bar contigo esta noche porque no tengo trabajo extra hoy. Pero sabes que nuestra idea de beber varía un poco. Eso es bastante cierto. Shunsui asintió, tomando otro sorbo de su sake. El trío continuó charlando amablemente mientras esperaban el próximo evento, ninguno de ellos sabía qué esperar ya que el capitán comandante y subteniente eran los únicos responsables de la organización de las peleas. En cierto modo, esto lo hizo más emocionante, pero sí significó que tuvieron que lidiar con la misma ansiedad que la audiencia en algunos casos. De cualquier manera, Ichigo se encontró disfrutando de su conversación con los viejos amigos, lo cual no era sorprendente dado que ambos eran personas muy agradables. Después de un tiempo, su conversación profundizó en el pasado y comenzaron a retractarse de las historias de su tiempo en la academia, que resultaron ser en su mayoría historias de la historia de amor de Kyouraku con la especie femenina en su conjunto. Mientras tanto, Ukitake mantendría la misma expresión de exasperación afable mientras escuchaba las sinuosas historias de sus amigos. Por mucho que lo hubiera negado antes, Ichigo podía admitir mentalmente que entre los capitanes eran Ukitake, Kyouraku y Unohana quienes eran los más difíciles de tratar para él. No era porque fuera difícil hablar con ellos, de hecho, era todo lo contrario. Era tan fácil hablar con ellos que uno tendía a olvidar todo lo que habían visto y hecho. Especialmente para él, alguien que acababa de llegar a la edad adulta, cuando probablemente tenían más de 1000 años. Si nada más fue humillante. Podía admitir que tendía a ignorar a las personas que le exigían respetarlas. En su mente tenía que ganárselo. Incluso entonces, ser demasiado cortés siempre parecía tener dos caras, era algo que no le gustaba. Pero estos hombres, y más recientemente el propio Yamamoto, se erigieron como cumbres del liderazgo. Incluso él se sentía extraño al hablarles de manera tan informal, pero esa era la naturaleza de Capitanía. Como si no, todos fueron iguales bajo el capitán comandante, el tiempo que pasaste sirviendo te otorgó respeto y nada más. Se sorprendió a sí mismo preguntándose qué clase de hombre sería después de haber pasado por tanto como ellos. ¿Habría votado a favor o en contra del genocidio de Kinki? Aquí y ahora se opondría con cada fibra de su ser, pero había una pequeña parte de él que estaba comenzando a formarse a través del tiempo que pasaba con Kyoraku y Ukitake, que cuestionaba si terminaría como ellos. Quizás fue porque, a diferencia de un humano normal, tenía la capacidad de sobrevivir siglos, quizás para siempre, y estaba rodeado de personas que lo habían hecho. Naturalmente, se preguntó si sería el mismo hombre después de 1000 años de capitanía. ¿Sabes? No creo que ninguno de los dos haya pensado realmente en lo que seríamos en el futuro. Dijo Shunsui, sorprendiendo a Ichigo con lo cerca que estaba de sus pensamientos. No creo que hayas pensado más allá de la siguiente chica. Bromeó Ukitake, obteniendo una risa en respuesta. Pero aún así, es mejor no esforzarse y pensar demasiado en estas cosas, el futuro siempre estará oculto para nosotros. Ichigo asintió, haciendo a un lado sus propios pensamientos sobre un futuro lejano y brumoso. Solo quiero seguir haciendo lo mejor que pueda, entrenar a los nuevos Shinigamis para que hagan lo mejor que puedan. Ukitake sonrió. Incluso si eso es todo lo que puedes hacer como capitán, entonces seguirás siendo bueno, y confío en que seas capaz de convertirte en uno grandioso. Sí, dame 50 años y vendrás al bar con nosotros de forma regular.
Shunsui sonrió con pereza, a lo que Ichigo se limitó a sonreír. Quién sabe, en 50 años podría querer, pero hasta que lleguen, estoy feliz de estar sobrio. Contraatacó. Harías bien en permanecer así. Una nueva voz le informó, haciendo girar a los tres. El hablante resultó ser Byakuya, habiendo regresado de su charla con Rukia, quien ahora se sentó en su asiento a la derecha de Ichigo. Ichigo miró a su alrededor y notó que Isana había estado charlando con Soifon, quien aparentemente había aparecido en algún momento del descanso sin que él se diera cuenta. La pareja era, extraña por decirlo menos, pero la extraña pareja parecía estar disfrutando de su conversación, así que descartó la idea. Independientemente, Byakuya estaría en el caso más rápido que cualquier otra persona si no estuviera contento con él. Sabes muy bien que los nobles beben tanto como el mejor de ellos. Shunsui casi lo reprendió, recordándole a Ichigo que tanto él como Ukitake eran de familias nobles menores. Ukitake parecía estar de acuerdo con Byakuya. Deberíamos beber con moderación. Algo que su teniente ha estado intentando enseñarle durante años. Ichigo estaba contento de que parecía estar en la mayoría aquí, lo que significaba que era menos probable que lo engatusasen con otro dolor de cabeza. Sin embargo, la conversación se volvió repentinamente hacia él cuando Shunsui puso sus ojos en el joven de cabello naranja. Hablando de nobles, he escuchado el rumor del renacimiento de los clanes Shioin por así decirlo. Han estado en un aprieto desde que su última princesa se convirtió en exiliada, ¿no te importaría darnos más fuente concreta, Ichigo? El capitán miró hacia otro lado, algo avergonzado y sin querer meterse en la situación que rodeaba a Yoruichi y su clan. Que se convertiría en su clan. No hay mucho que decir. A su debido tiempo seré nombrado jefe del clan y Yoruichi también regresará como asesor. Dejó de lado el posible futuro de sus hijos esta vez, eso no era algo que fuera relevante en el futuro cercano. ¿Es verdad? Preguntó Ukitake, con los ojos un poco más abiertos de lo habitual. Ichigo asintió con la cabeza, pasando una mano por su cabello. Sí, entonces eso será algo más con lo que lidiaré cuando llegue el momento. Nunca pensé que estaría sentada con un grupo de nobles y disfrutando de la conversación, y que sería uno de ellos. Bromeó, sabiendo muy bien que había tenido al menos conversaciones vagamente agradables con Rukia y Byakuya antes. Shunsui se rió entre dientes y le puso una mano en el hombro. Solo tienes que saber cuándo ser educado de verdad, mira a Yoruichi, por lo que he oído, ella era bastante laxa fuera de las situaciones formales. Bueno, se necesita uno para conocer uno, como dicen. Ukitake intervino, haciendo que Shunsui se riera una vez más. Bueno, ¿quién puede decirlo? De cualquier manera debería moverme, el viejo Yamamoto regresará a su silla en un segundo y no querría estar en su camino. Con eso, el excéntrico capitán asintió con la cabeza y cambió de asiento para sentarse al otro lado de Ukitake. Como si fuera una señal, Yamamoto regresó a su asiento después de una breve discusión con su teniente sobre la próxima pelea. De cualquier manera, esto sería rápido y quería que se estableciera una póliza de seguro si esto no salía como esperaba. Yamamoto consideró al chico a su lado por un momento antes de decidir que esto sería tan bueno para él como para el teniente. Después de todo, se había demostrado que las peleas internas no estaban más allá de la imaginación. Cuando la multitud se acomodó una vez más, se puso de pie y caminó hacia adelante, atrayendo la atención de todos los presentes. Después de un breve respiro, comenzaremos las peleas nuevamente. Su fuerte voz les informó, sonando alrededor de la arena a pesar de no haber sido levantada. Una vez más hizo una pausa y se preparó para la respuesta del capitán del quinto escuadrón antes de continuar. La próxima pelea será Rukia Kuchiki contra Ichigo Kurosaki. Mientras la multitud se volvía loca, la tensión en el palco de los capitanes era sofocante de repente. Todos los ojos estaban puestos en Ichigo, quien se había congelado con la cabeza apoyada en su mano. Tan lentamente que bajó la mano y se impulsó hacia arriba, esperando a que estuviera en su máxima estatura antes de dirigir su furiosa mirada hacia el anciano. ¿Qué significa esto? Preguntó con los dientes apretados, su cuerpo casi temblaba de ira. Esto no fue una broma. No se trataba de una pelea de práctica en la que pudiera ser fácil con ella y restringir sus poderes. Esto tenía que ser una lucha hasta la incapacitación. A diferencia de Renji y Kira, él sabía que lo que estaba en cuestión aquí no era su habilidad, sino su capacidad para luchar contra sus amigos. Incluso hace un año, inmediatamente habría comenzado a gritarle al capitán comandante, negándose siquiera a considerar la idea.
Pero ahora estaba frente a 1000 shinigamis, todos y cada uno de ellos recordándole que se suponía que él era un ejemplo. Nunca le había ido bien con las figuras de autoridad, y Yamamoto acababa de ejemplificar por qué. No anteponía una noción abstracta de ley o justicia específica a sus propios sentimientos, a sus amigos. Antes de Rukia. Por muy infantil que sonara, nunca traicionaría su propio corazón por algo tan infundado. Pero esa podría ser la razón por la que Yamamoto lo estaba desafiando ahora, porque al menos podía apreciar la posición en la que se encontraba. En solo unos pocos años había visto cuánta influencia tenían los capitanes en sus subordinados, quienes se esforzaban por seguir a sus subordinados. Pasos. Si Ichigo hizo algo descarado ahora, durante un evento público con los ojos del Seireitei en él, podría poner en duda la integridad misma del Gotei 13. Su tiempo como capitán le había dado una idea de lo importante que era la cadena de mando, pero esto fue demasiado. Sospecho que ya lo sabes. La multitud se inquieta, Kurosaki. Dijo el capitán comandante, sin arrepentimiento. Si el chico iba a convertirse en un capitán aún mejor, necesitaba aprender algunas cosas sobre el poder. ¿Qué podría hacer el poder a la sociedad? Ichigo simplemente miró al capitán comandante, casi aturdido por la audacia del anciano. Pero no lo suficiente conmocionado como para adormecer la rabia que ardía en sus venas, que le pedía a gritos que rechazara la orden. Sí, eso era lo que era. Una orden. Esto no ha terminado. Ichigo casi gruñó antes de desaparecer en un estallido de Shumpo. Algunos de los capitanes en la sala dieron un suspiro de alivio cuando la tensión en la sala desapareció. El capitán comandante simplemente se sentó, después de todo, su interés estaba en lo que haría el niño durante esta tarea, no en si lo haría o no. Si bien su capitán más joven sin duda defendería hasta la muerte a cualquiera que considerara indefenso o perseguido, todavía había visto cómo seguir las órdenes era un engranaje vital en la maquinaria militar. Tanto si quería pensar en el Gotei 13 como una máquina militar como si no, ese hecho no cambiaría. En la arena, Rukia estaba sola, preparándose mentalmente para la pelea que estaba por venir. Conmocionada como pudo haber estado cuando Yamamoto había anunciado el nombre de Ichigo, sabía que esto era solo otra prueba en el camino hacia su capitanía. No se trataba tanto de enfrentar a dos amantes, sino de enfrentar a dos shinigamis que estaban juntos. Quizás terminaría con los murmullos de ese pequeño grupo de Shinigami que aún cuestionaban la lealtad de los capitanes después de la traición de Aizen. De cualquier manera, confiaba en que esta vez se avecinaba una dura pelea, ya que sin duda Ichigo se había dado cuenta de que realmente no podía contenerse. No es que nadie supiera realmente lo fuerte que era en ese momento, pero si alguien lo sabría, ese sería Yamamoto. Momentos después apareció ante ella, una pequeña cantidad de polvo levantándose a su alrededor. Ella extendió la mano para sentir su reacción y casi se sorprendió al encontrarla completamente bajo control. Fue un poco desconcertante. Dado que Ichigo era alguien que, incluso ahora, nunca tuvo el control completo de su Reiyatsu, especialmente cuando estaba enojado. Lo que probablemente era. ¡Qué casualidad verte aquí! Ella bromeó secamente, esperando poder aliviar un poco la situación. Voy a tener unas palabras con el viejo bastardo después de esto. Él refunfuñó, preguntándose cómo podría terminar esta pelea sin lastimarla. Sin duda, ella le gritaría si supiera sus pensamientos, pero el hecho de que pudiera defenderse no significaba que él quisiera lastimarla. No seas idiota, esto es solo un partido de exhibición. Eres bastante popular después de todo. A pesar de su seguridad, su capitán tenía la intención de hacer un seguimiento de este problema. En medio de sus cavilaciones, una vieja voz llamó su atención, así como la atención del resto de la arena. Comenzar. El capitán comandante gritó simplemente, a lo que la multitud aplaudió. Rukia hizo una mueca y miró a su capitán, a Ichigo. Bueno, no tiene sentido reprimirse. Con eso, hizo girar su espada en su mano, sus ojos se encontraron con los de él por un momento antes de hablar. Bankai. Gyōden, Sode no Shirayuki. Una vez más, una explosión de Reiatsu blanco inundó la arena, como lo había hecho hace unos momentos durante la última pelea. Ichigo dio un paso atrás, todavía un poco asombrado de que ella tuviera un Bankai tan impresionante, al menos en sus ojos. No solo que ella tenía un conocimiento mucho mayor de Kido que él, y un entrenamiento mucho más formal del que él había recibido. Con todo, ella era una oponente fuerte, no era de extrañar que Ikaku acabara de perder contra ella. ¿Crees que puedes pelear conmigo sin siquiera tu Shikai, Ichigo?
Preguntó Rukia mientras el polvo se despejaba, revelando su banca y brillando contra el marrón opaco del suelo. Rukia intentó, pero fue interrumpido cuando ella dio un paso hacia él, su guadaña ya estaba en camino hacia su cabeza. Aunque sus ojos se abrieron con sorpresa por el ataque, solo cortó el aire mientras pateaba el suelo hacia atrás y aterrizaba a unos metros de distancia. Sin embargo, su aterrizaje se arruinó un poco cuando sintió que sus pies se deslizaban debajo de él y rápidamente se encontró en el suelo congelado. Se incorporó y miró a su teniente, finalmente vio el camino de hielo que se había extendido por el suelo de forma preventiva. Ignorando la pequeña risa que salió de la audiencia, se puso de pie y le sonrió a Rukia. Supongo que no querría insultarte. Ella asintió con la cabeza y se preparó para su ataque, feliz de que él pareciera listo para tomar esta pelea un poco más en serio. Por todo lo que ella lo amaba, él tenía la posibilidad de colocarla un poco demasiado alto en sus prioratos a veces, ignorando el panorama general. Bankai. Tensa Sangetsu. Dijo en voz baja, mirándola una vez más antes de que su reiatsu negro se encendiera a su alrededor, oscureciendo más de la mitad de la arena. Esta vez la multitud se quedó en silencio mientras todos esperaban a ver a los famosos capitanes Bankai, habiendo corrido el rumor de que había cambiado recientemente. De todos modos, no mucha gente lo había visto, ya que un Bankai de Katain solía ser algo que solo salía en momentos de absoluta necesidad. Aunque Ichigo ciertamente era una excepción a esa regla, dado que lo había comprado tanto durante la guerra que su forma era casi de dominio público. Cuando el polvo se aclaró, Rukia casi se sorprendió al ver que no había cambiado desde la primera vez que perdió el control antes de su viaje a Hueco Mundo. La hoja de aspecto feroz todavía estaba encadenada a su brazo y algunas cadenas más salpicaban aquí y allá. La única diferencia era que parecía tener mucho más control esta vez, lo que en sí mismo era un alivio. Antes de que pudiera lanzarse hacia adelante y dar un golpe preventivo, su voz la alcanzó. Rukia, lo haré como tú esta vez. ¿Quieres pelear conmigo? Ella frunció el ceño ante la pregunta, segura de que él ya sabía la respuesta. No se trataba de lo que ella quería, sino de lo que tenían que hacer. Aunque sabía muy bien que había una parte de ella que quería que él se acercara a ella con todas sus fuerzas para poder demostrar que era capaz de pararse junto a él. Nosotros estamos luchando. Ella se decidió, preparándose para su asalto una vez más. Entonces me temo que tendré que terminar con esto rápidamente. Respondió disculpándose. Justo cuando Rukia estaba a punto de gritarle por tomarla a la ligera, toda la arena de repente se vio envuelta en presión, como si una mano enorme la empujara hacia abajo. Incluso los capitanes se encontraron sudando en sus asientos mientras continuaba subiendo en espiral, por encima y más allá de todo lo que habían sentido antes. Justo cuando el Shinigami sin asiento comenzó a sentir que se desmayaría, la presión se desvaneció, el reiatsu de Ichigo simplemente dejó de existir. Incluso los ojos de Yamamoto estaban abiertos ahora, mirando al joven capitán cuya apariencia había cambiado repentinamente junto con ese estallido de reiatsu. Su cabello naranja se había vuelto negro y un poco más largo, parte de una máscara hueca colocada en su cabeza. Junto con eso, un ojo se había vuelto de un azul cristalino, lo que complementaba extrañamente al otro ojo ámbar. Su Bankai no había cambiado, pero todo su ser ahora parecía emanar poder, como si te desafiara a acercarte aún más a él. Antes de que Rukia tuviera tiempo de reaccionar, le habían quitado la espada de las manos, la guadaña cayendo a la arena mientras él levantaba la espada hacia su cuello. Todavía estaba a unos centímetros de distancia cuando miró a Yamamoto, con los ojos encendidos. Termina el partido. Casi ordenó. Con su propia ira hirviendo dentro de él, Yamamoto miró al joven advenedizo, no dispuesto a ceder todavía. Fue solo después de que miró su posición y juzgó que el partido realmente había terminado, que levantó una mano y dio su decisión. Ganador. Ichigo Kurosaki. Tan pronto como las palabras dejaron su boca, Ichigo desapareció de la arena, dejando un incómodo silencio a su paso. Capítulo 55. Máquina militar. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. Las acciones del capitán de la quinta escuadra fueron lo más destacado del torneo cuando terminó. Quizás resaltar no era la palabra correcta, pero ciertamente fue el tema de la mayoría de las discusiones. Desde el capitán hasta el Shinigami destronado, todos hablaban de las acciones de Ichigo, ya sea por su asombroso poder o, lo que es más preocupante, por su conflicto con Yamamoto. Cuanto más alto era el rango, más seria era la discusión, ya que sabían muy bien que acciones como esa podían tener consecuencias no deseadas. Rebelión, en pocas palabras.
En realidad, dado que la moral era bastante alta después del espectáculo, e Ichigo no se opuso al capitán comandante en general, no había peligro de eso todavía. Era más el problema que si alguna vez había un problema lo suficientemente grande como para que Ichigo intentara lidiar con él fuera de sus reglas, podría haber plantado accidentalmente la idea de que sería un mejor líder que el capitán comandante. A través de eso, en las circunstancias correctas, o más bien, incorrectas, podría ser usado como el chico del cartel para una pelea que nunca quiso comenzar. Dicho esto, cualquier rebelión sería aplastada. Sin ningún capitán a la cabeza, no había ninguna posibilidad de que un número de shinigamis destronados alguna vez esperaran enfrentarse a los tenientes y capitanes del Gote y 13. Más importante aún, ellos también sabían esto y era parte de la razón por la que los capitanes estaban retenidos en tan alta estima. Como siempre, el peligro no residía en el acto en sí, sino en la fricción entre los engranajes de una máquina. Si había demasiado, algo se rompería. Esto era inevitable. Entonces, naturalmente, los propios capitanes ya estaban considerando formas de elevar la tensión entre dos de sus miembros más poderosos. Los resultados reales de la competencia aún no habían sido anunciados por el capitán comandante, para consternación de los shinigamis reunidos. Sin embargo, después de que se les aseguró que no pasaría más de una semana, volvieron a sus discusiones sobre el conflicto antes mencionado. Entonces, dos posiciones de capitanía estaban en el aire y había un riesgo muy real de conflicto interno. Bueno, esto podría convertirse en una situación complicada muy rápidamente. Shunsui le murmuró a Ukitake mientras se sentaban solos en la caja de visualización, ahora vacía. ¿De quién fue la brillante idea entonces? Al menos, pensaban que estaban solos. Sin embargo, la voz del comerciante exiliado rápidamente demostró que estaban equivocados y la pareja miró hacia arriba para verlo de pie en la puerta. El capitán comandante lo sugirió. Además, Ana, Shunsui y yo estuvimos de acuerdo en que necesitaba ser probado así. Ukitake dijo sin andarse con rodeos. No se avergonzaba de pensar que esto era necesario, solo de que el resultado hubiera sido tan indeseable. Urahara se acercó a la pareja y se apoyó contra la pared de la plataforma de observación, su expresión neutral. Dadas sus creencias, no puedo culparte por querer poner su lealtad a algún tipo de prueba, se interrumpió. Pero podríamos haberlo hecho de una manera menos ofensiva. Ukitake terminó por él, la idea ya se le había ocurrido. Sí, parece que Yamamoto todavía sabe cómo hacer un lío de las cosas de vez en cuando. El exiliado se rió entre dientes. No es solo su culpa, siento que no sabemos cómo tratar al niño. Shunsui suspiró, sintiendo que la culpa no era únicamente de los capitanes comandantes. Ha hecho tanto en tan poco tiempo, y luego le dimos el puesto de capitán porque nos estábamos quedando sin candidatos adecuados. Sin embargo, aún se destaca en esa posición a pesar de estar solo unos años después de la adolescencia. Creo que es un niño increíble y eso ya se está convirtiendo en un buen capitán, pero, me preocupa cómo ve el Gote y 13. ¿No crees que sea capaz de confiar en las nociones abstractas de la injusticia sobre sus propios puntos de vista? Murmuró Urahara al ver el problema. Por mucho que defendiera a Ichigo y al hombre en el que se había convertido, el problema que tenían era una preocupación legítima. Poner a sus amigos por encima de todo puede parecer una forma ideal de actuar, pero en un momento u otro tenías que dar un paso atrás y considerar el panorama general. Ichigo puede tener el poder de lidiar con cualquier cosa que se le pueda lanzar en este momento y salvar a todos, pero eso no significaba que él siempre sería capaz de hacerlo también. Si surgía la situación en la que tenía que elegir entre la integridad de la sociedad de almas y las vidas de sus amigos, como capitán, al menos tenía que saber lo que estaba comparando con sus amigos. No es que fuera alguien para hablar, ya que había intentado escabullirse en contra de las órdenes para salvar la vida de su teniente. Pero también había tenido un largo periodo de tiempo en el Stealth Corps, y sabía exactamente cómo operaba la sociedad de almas, más que los shinigamis normales. Ichigo no tenía tanta experiencia, y eso era lo que preocupaba a los capitanes mayores. Cuanto más joven era, más probabilidades tenía de cometer errores después de todo. Fue un dilema. Lo que no ayudó en absoluto por el hecho de que Ichigo era una persona bastante agradable, por lo que probablemente hizo que Ukitake y Shunsui se sintieran un poco mal por dudar de él. Pero si alguien podía ver los defectos de los recién llegados, eran ellos, junto con Ana y Yamamoto. Espero por tu bien que supere tus expectativas entonces. Urahara suspiró antes de desaparecer.
Pensó que Yoruichi querría desahogarse ella misma después de esta debacle. Ukitake se reclinó en su silla, sus propios pensamientos estaban algo en conflicto. Tanto él como Shunsui ya habían visto a Ichigo sobrepasar sus expectativas cuando se preocupaban por qué lado elegiría durante el conflicto con los Fullbringers. Así que, por mucho que le preocupara la falta de experiencia del capitán más joven en cuestiones más políticas, quería creer en él. Y sabía que su viejo amigo también deseaba tener la esperanza de que la próxima generación llevara la sociedad de almas hacia adelante, no hacia atrás. Con sus pensamientos en la misma línea, Shunsui tomó un trago de su sake antes de hablar. Teniendo en cuenta cómo ha manejado este tipo de cosas en el pasado, me gustaría confiar en su juicio. Además, supongo que su teniente hará un buen camino para calmarlo. Señaló, obteniendo una risa de Ukitake. Rukia siempre ha sido bastante sensata, fue una pena dejarla ir. Una vez más estás atrapado sin un teniente. Bromeó Shunsui, tomando otro sorbo de su bebida. Es cierto, pero si eso ha ayudado a su relación, tendré que seguir esperando. Respondió serenamente. No era ajeno a no tener un teniente y sus terceros asientos habían estado haciendo un trabajo admirable durante las últimas décadas. Solo podía esperar que Ichigo tuviera mejor suerte si Rukia fuera nombrada capitana. En ese momento, Rukia estaba haciendo el largo viaje para encontrar a Ichigo después de su desaparición, preguntándose en qué estado estaría. Después del final de la pelea, había tenido la oportunidad de buscar su Reiatsu, que resultó ser la mitad camino hasta el final de Rukonji. Ella no lo sabía exactamente, pero ciertamente estaba bastante lejos de la sociedad de almas, a juzgar por la debilidad de su energía. Dado que lo más probable era que estuviera bombeando incluso más de lo habitual dado lo que había sucedido. Su Reiatsu parpadeó por un momento y ella desapareció de su paso rápido, tratando de medir qué tan lejos le quedaba por recorrer. Él no pudo haber obtenido ese fa, ella comenzó a pensar, solo para hacer una pausa en medio del pensamiento. Si se había estado moviendo desde su pelea, no solo tenía una ventaja sobre ella, sino una ventaja de velocidad bastante considerable. Maldito seas, Ichigo. Ella refunfuñó, saltando hacia adelante de nuevo. No era así como había imaginado el final del torneo. Tener que perseguir a su descarriado capitán que había decidido enfrentarse con el capitán comandante era una buena idea. Por mucho que apreciara el pensamiento y la amabilidad que le mostró, esta era otra ocasión en la que la había empujado detrás de él en lugar de dejarla probar sus fuerzas. Por supuesto, la suya excedía la ridiculez en este punto, pero ella todavía habría preferido una pelea adecuada con él, heridas y todo, a lo que había conseguido. Sí, ella se había escapado sin tener que pelear con él y lastimarlo, si podía, y estaba agradecida por eso, pero ella simplemente quería probar su propia fuerza. En un campo verde rodeado por un bosque frondoso, una sola figura yacía entre el follaje, el cabello anaranjado se balanceaba ligeramente con la brisa. La hierba era lo suficientemente larga para ocultar su cuerpo de la vista de los transeúntes, aunque dada la ubicación era poco probable. Esta área de Rukongai era menos una sala de estar y más como un pedazo de naturaleza intacta. Las flores silvestres se habían extendido y ahora parecían flotar sobre su mar de hierba, haciendo que el cabello naranja de Ichigo fuera mucho más imperceptible. Así que aquí descansó, contemplando los acontecimientos que le había traído hasta aquí. Habría continuado haciéndolo si no hubiera sido por el desafortunado hecho de que, si bien la hierba ocultaba su cuerpo muy bien, hacía poco para ocultar su distintiva firma Reiatsu. Lo que explicaba por qué sintió que alguien entraba rápidamente en el campo a pesar de lo remoto que estaba. Aunque quien vino a verlo lo sorprendió un poco. No me llaman la diosa del destello sin ninguna razón. Yoruichi le recordó, como si leyera sus pensamientos. No pensé que serías el primero en venir a verme. Respondió, cerrando los ojos para protegerse del sol. Ella se rió entre dientes y se sentó con las piernas cruzadas. Bueno, por mucho que te guste pensar que es todo por tu culpa. Una buena parte es solo porque sé que Kisuke va a estar buscándome para aliviar el estrés. Capto la idea. Ichigo se atragantó cuando su rostro estalló en rojo, sin ganas de hablar sobre la vida amorosa de sus dos mentores. Es posible que se diviertan hurgando en el suyo, pero eso realmente no se aplica en ambos sentidos. Con una reacción como esa, desperdicié un viaje, ¿te ves bien? Ella sonrió, inclinándose hacia atrás para colocar sus manos en la hierba alta. Hubo un cómodo silencio entre los dos mientras disfrutaban del momento de tranquilidad después de todo el conflicto que había estado ocurriendo recientemente. Por su parte, la ex exiliada consideró el problema de su protegido y decidió que podía ofrecerle un poco de ayuda.
Ella pudo haber sido comprada de una manera muy diferente a él, pero eso no significa que nunca entró en conflicto con personas por encima de ella. Como ex jefe del cuerpo de sigilo, no soy exactamente ignorante de su situación y que va a causar un conflicto de emociones en usted. Ella comenzó, pensando que él no sería tan diferente de ninguno de sus nuevos miembros destituidos. Había que enseñarles el camino del cuerpo de sigilo. El camino de un asesino más que de un guerrero. Donde otro escuadrón cargaría en la batalla para vengar a un camarada, deberían usar esa muerte con la mayor ventaja posible, para atrapar a su enemigo desprevenido y cortarlo por cualquier medio. Algunos encontraron esa idea muy difícil de internalizar, que el honor no tenía parte en sus acciones. Ella era menos adversa a la idea, era algo con lo que se había criado en lugar de la idea de perseguir la gloria. Aunque como princesa no era como si ella tuviera una gran necesidad de eso, especialmente porque su habilidad como Shinigami le otorgó el puesto de capitán. Aún así, el modus operandi del cuerpo de sigilo no era algo que el Shinigami promedio encontrara aceptable, más bien lo encontraban desagradable. Pero el cuerpo de sigilo siempre sería necesario. Más que eso, el cuerpo de sigilo siempre estaría dentro pero fuera del Gote 13, a la sombra de todos los demás escuadrones con un cuchillo listo para cada uno de ellos. Siempre hubo un seguro contra fallas. Pero ese poder que venía de estar en esa posición única era parte de la razón por la que sabía, hasta cierto punto, lo que Ichigo podía estar sintiendo. Si bien era cierto que ella nunca tuvo problemas para cumplir órdenes para cosas como la muerte, siempre hubo límites para la lealtad. Y cuando era ella, quien había estado en la cima del único grupo que podía subvertir por completo a la sociedad de almas, no podía permitirse causar malestar a través de sus acciones. Ellos también eran los que se ocupaban de las personas que lo hacían, después de todo. Después de considerar sus palabras cuidadosamente, finalmente continuó, no queriendo sonar como si estuviera siendo condescendiente con él en un momento como este. Créame cuando digo que tengo una idea de lo que está pasando, y que no será la última vez que suceda algo así. Siempre llegarán órdenes con las que no esté de acuerdo, lo importante no es para provocar una escena como la tuya. Fui un poco estúpido. Ichigo gimió, su propio pensamiento ahora fue confirmado por alguien con mucha más experiencia en estos asuntos. Sí, me temo que necesitas pensar en las cosas políticamente cuando hay mucha gente alrededor. Yoruichi dijo con un gesto de la mano, no le gustaban las formalidades. Especialmente cuando eres alguien con el poder de desafiar al capitán comandante y estás peleando abiertamente con él. Son cosas como esas las que pueden desencadenar una guerra civil. Dijo, de repente volviéndose más seria. No quiero eso, el viejo debería haber hecho esto en privado si hubiera querido hacerlo. Ichigo refunfuñó, su ira por la pelea aún no se había enfriado por completo. Fue una decisión un poco imprudente hacerlo públicamente. Ella estuvo de acuerdo, preguntándose cuál había sido el proceso de pensamiento detrás de esto. Apuesto a que Byakuya tuvo un ataque. Finalmente se rió, tratando de imaginarse el rostro de los nobles. Se lo imaginó atrapado en algún lugar entre la desaprobación por sus acciones imprudentes y el respeto, ya que era Rukia con quien se negaba a pelear. Borre eso, Byakuya tendía a parecer refutador independientemente. El joven Byakuya probablemente se muere por darte una conferencia sobre el tema. Ella estuvo de acuerdo, aunque recordaba el momento en que el chico era demasiado impulsivo. ¿Sabes que solía ser aún más temerario y enojado que tú? No estoy enojado. Ichigo corrigió con un poco más de fuerza de la necesaria, haciendo que Yoruichi le diera una mirada escéptica. Cállate. Gruñó, antes de volver al asunto en cuestión. Y no hay forma de que Byakuya haya sido algo más que un pequeño arrogante. ¿Crees que lo sabes mejor que yo ahora? Yoruichi preguntó en broma, deteniendo al joven en seco. Pensé que a las mujeres no les gustaba jugar a la carta de la edad. Suspiró, obteniendo una risa en respuesta. Bueno, sé que todavía soy bastante joven y ágil. Bromeó con un guiño. Pero en comparación con la mayoría de nosotros, incluida Rukia, has tenido mucha menos experiencia en la política de la sociedad de almas. Te guste o no, será algo que debes considerar ahora, pero no te preocupes. Demasiado. Hay una razón por la que decidí echarte una mano cuando te iniciaron como líder del clan Shioin. Y aquí pensé que tendría que lidiar con menos de estas cosas cuando me convirtiera en capitán. Ichigo reflexionó, su ira se había reducido a irritación ahora. Desde el punto de vista de la sociedad de almas, eras más o menos un comodín, por lo que el hecho de que el capitán comandante pueda vigilarlo es ideal. Dijo con total naturalidad, sabiendo que Soifon probablemente había recibido órdenes antes de su capitanía para vigilarlo.
Los elementos rebeldes tenían que ser purgados después de todo. ¿Sabes por qué lo hizo, verdad? Preguntó Yoruichi, mirándolo. Para asegurarme de que soy leal. Ichigo gruñó, disgustando la mera idea de que su lealtad estuviera siendo cuestionada. Especialmente después de haber estado tan involucrado en el incidente de Aizen, le irritaba que Yamamoto todavía tuviera dudas sobre él. Bueno, sí y no. Dijo Yoruichi, lo que hizo que volviera la cabeza. ¿Qué quieres decir? El capitán comandante sabe que eres leal, eso se ha demostrado una y otra vez. Comenzó a explicar, una vez más considerando las similitudes de lo que estaba haciendo ahora y su antigua posición. No es tu lealtad lo que quiere demostrar, sino que tú también pruebes a quien o que eres leal. Por supuesto que es para la sociedad de almas. Exclamó, cada vez más agitado. ¿Lo es? ¿Qué? Quiero decir, ¿no colocas a tus amigos más arriba en tu lista de prioridades que el bienestar de la sociedad de almas? Preguntó Yoruichi, viendo su expresión confusa. Es por eso que te hizo pelear con Rukia, con quien sabe que tienes intimidad, para que entiendas la diferencia entre la lealtad a tus amigos y una estructura. Supongo que esa fue también la razón por la que lo hizo públicamente ahora que lo pienso. No hemos sido tan íntimos. Ichigo murmuró con un sonrojo, que rápidamente disminuyó cuando consideró sus palabras. Pero soy leal a la sociedad de almas, él no puede esperar que ignore a mis amigos y familiares por eso, ¿verdad? No creo que nadie espere que tú de todas las personas hagas eso. Dijo, intentando disipar un poco su ira. Pero sabes también como cualquiera que los Gote y 13 son una fuerza militar. Cuando hay una situación, él quiere saber que considerarás el panorama general, así como la seguridad de tus amigos. Viejo estúpido. Ichigo gruñó, sorprendiendo un poco a Yoruichi. Mira, Ichigo, por mucho que esté de acuerdo contigo, no es eso. Nunca iba a olvidar a todos los demás, solo porque ni siquiera están en mi equipo, eso no significa que valgan menos. Dijo obstinadamente, recordando su conversación con Rukia cuando aceptó por primera vez convertirse en un Shinigami sustituto. Nunca sería suficiente proteger solo a las personas que lo rodeaban, por mucho que tuvieran prioridad. No, era una montaña de gente lo que había dicho entonces, y esa montaña solo había seguido creciendo a medida que aumentaban sus poderes y capacidad de protección. Es posible que el panorama general no sea algo que esté mirando constantemente, pero al menos era consciente de que a veces había problemas que eran más importantes de lo que parecían. Aizen le había enseñado eso bien. Bueno, es mejor que recuerdes decirle eso. Su mentor sonrió. Pero eso no cambia el hecho de que manejaste mal la situación considerando la situación. ¿Está realmente bien que un exiliado me dé un sermón? El capitán se quejó en broma. Tomé la mejor decisión que pude para proteger a la mayoría de las personas, y la mejor oportunidad que tuvimos contra una amenaza que la sociedad de almas ni siquiera sabía que existía. Además, ahora soy tu familia, así que puedo darte un sermón todo lo que quiera. Ella sonrió, disfrutando de la expresión amarga de su rostro. ¿Qué pasa con la gente y sermonearme? Hablando de eso, me iré ahora. Kisuke va a estar de mal humor y tú tienes compañía. Dijo antes de darle un golpe en la cabeza y desaparecer en un paso rápido como un rayo. En el mismo instante, otra presión espiritual pareció cobrar vida, instantáneamente alejando la atención de Ichigo de Yoruichi. Por un momento se preguntó por qué no podía sentir a Rukia antes, pero pronto se dio cuenta de por qué. Enmascaró la presión espiritual de Rukia con su propia TSH. Murmuró, maldiciendo al ex capitán en voz baja. ¿Te has calmado ahora, verdad? Preguntó Rukia sarcásticamente, caminando por el campo hacia él. Llegaste aquí rápidamente. Dijo, tratando de cambiar de tema. Bueno, he estado entrenando como bien sabes. Ella respondió con orgullo, llegando a su lado. Solo para levantar su pie sobre él y bajarlo lanzándose hacia su pecho. Ichigo abrió los ojos justo a tiempo para verlo y darse cuenta de que realmente no tenía tiempo para apartarse del camino. Solo para que se estrellara contra el suelo a centímetros de su pecho. Lucha contra mí. ¿Qué? Ichigo exclamó, sus ojos confundidos mirando fijamente a los serios de ella. ¿Me escuchaste, Ichigo? Puede que lo hayas retrasado, pero nos corresponde una pelea adecuada, no me negarás esto, ¿verdad? El joven capitán hizo una pausa, inseguro de cómo debería reaccionar ante esta situación. Su corazón le estaba diciendo que esta era Rukia, la mujer que amaba, ¿cómo podría luchar contra ella? ¿Cómo podía estar de pie con su espada lista para cortarla? Arriesgar su vida de cualquier manera con sus propias manos, no era algo en lo que se atreviera a pensar, pero su cerebro pudo ver lo que ella quería.
Reconocimiento. Podrías llamarlo un poco egoísta si tuvieras una mentalidad particularmente cínica, pero el simple hecho era que todos querían que alguien me reconociera. Rukia ya había sido reconocida por su hermano, quien le había permitido convertirse en teniente cuando ella le mostró su abrumadora habilidad. No había continuado empujándola hacia atrás y recortando sus alas bajo el disfraz de protección, porque eso era solo una parte de lo que sentía. Ichigo lo sabía porque sintió lo mismo cuando ella se paró contra él. Fue miedo. Miedo a que la lastimaran, que algo, cualquier cosa, pudiera suceder que pudiera alejarla de él. Pero había una línea muy fina entre tener miedo por su seguridad en un sentido racional y no confiar en sus propias habilidades. Él sabía esto. Era un defecto en su carácter en el que había estado trabajando, este exceso de protección, porque Rukia siempre parecía tener fe en su capacidad para volver con vida de una forma u otra. Este era su ultimátum. Ella le mostraría su habilidad uno a uno para que él también pudiera dar un paso atrás. Para que pudieran estar juntos mientras avanzaban hacia su futuro. Porque era de ellos. Antes de la unión final entre los dos, ella lo obligaría a reconocer su habilidad como Shinigami, no es que él no la hubiera visto de alguna manera. Esa línea final entre los dos sería interrumpida por el borde afilado de sus espadas y la voluntad inquebrantable que ardía en sus núcleos. La voluntad de probarse a sí mismos el uno al otro. La voluntad de permanecer juntos. Eso es lo que los impulsó a luchar. Será mejor que encontremos una zona más desolada que... Ichigo sonrió, su ira anterior con Yamamoto sofocada por la emoción. Sí, así debería comenzar una pelea entre ellos.